darse primero en las PASO y después tratar de competir una vez más por la presidencia. Agarro como si fuese con un violín la primera pregunta, ¿puede ser? Lo tengo impreso, sí. Dale, me agarro de la primera pregunta y se la tiro a nuestro invitado que ya está acá. Hola Felipe, ¿cómo estás? Gracias por venir. Te tiramos la primera pregunta que está en nuestra pantalla y que es la tapa de Eddie de PQS de nuestro programa de hoy. Y la pregunta es, ¿Cristina y Máximo lo debilitan o lo fortalecen al presidente? Depende si miramos una foto o pensamos en lo que falta del gobierno. Y diría lo que falta del gobierno hasta marzo. En junio en junio quedan listas, quedan definitivamente aprobadas las listas de diputados, senadores provinciales, diputados provinciales, así que hay ahí una gran batalla política. Es el calendario del año que viene. Exacto, sí. El calendario del 2023. Entonces, hasta marzo del año que viene, a mí me parece que todo lo que sea desunión lo debilita al presidente. ¿Por qué? Porque no es el presidente es mejor porque no la tiene Cristina, el presidente es peor porque la tiene Cristina. Es que el presidente es el presidente de este gobierno. Este gobierno es el frente de todos. ¿Y cómo le va? Y bueno, tenemos muchos problemas y graves. Y sobre todo muchos problemas económicos. El principal de ellos es la inflación, claramente. Ahora, no el único. Y además hemos debido ir a una firma con el fondo que en la historia, visto para atrás, es uno de los enemigos públicos del peronismo. ¿No es cierto? Histórico, es como, digamos, si tenés que tener una expresión externa con la que no coincide el peronismo para nada, es el Fondo Monetario. Entonces, es un costo importante interno. Frente a ese costo interno, frente a la inflación, frente a los problemas que hay, frente a una cierta depresión general que tiene la Argentina respecto de su propio crecimiento futuro, una falta de confianza en sí mismo, que tienen los argentinos en este momento, es necesaria la unidad. ¿Son lo mismo Cristina y Máximo? No. Máximo es la posibilidad de aspirar a un futuro y Cristina yo creo que, como cualquier persona de nuestra edad, no sé la tuya, Eddie, la de ella no. 58, pero, no tengo nada que ocultar no, en cuanto a la edad, por supuesto. Bueno, no tengo la misma. Pero digo que jugamos menos futuro y más presente. O sea que la cuenta de la Cámpora y de Máximo es una cuenta pero puede ser de que mediano en el fondo plazo, sus posiciones sean distintas. aún cometiendo un error, en mi opinión, Porque Máximo en no ir el 1 de marzo y en votar en contra. Máximo fue explícito, ¿no? en sus definiciones, en su actitud de renunciar a la presidencia del bloque y en la votación del grueso de la Cámpora. Yo diferenciaría una de otra. Cristina, la verdad que del acuerdo todavía no habló contra el fondo. Pero Máximo, cuando renunció, cosa que yo elogié porque pensé, tiene que defender algo en lo que no cree. Vos sabés que el jefe del bloque tiene que defender o defender. Es el único que no se puede borrar. Después los demás pueden ser unos cobardones que no hablan. Pero él, ese día, tiene que estar convencido, ¿no? De lo que dice y defender el proyecto. Los proyectos del Ejecutivo y nada menos que este. Entonces hizo bien en renunciar si no creía en el proyecto. Muy bien. Pero también dijo ese día que no iba a poner palos en la rueda. No fue el 1 de marzo, un palito chiquito, de poca importancia. Este sí tiene importancia. Votar en contra. ¿Por qué no se abstuvieron? Es decir, prefieren pagar costos y hacerle pagar costos al presidente ahora con tal de apostar a algo distinto en el futuro. ¿Se plantean como alternativa al no es lo mismo Cristina. Cristina es la vicepresidenta al presidente que Cristina nominó. Perdón, se plantean como una especie de supuesta vanguardia diferente, o corren por izquierda, llamarle como quieras. Siempre se sintieron distintos y a mí me parece que es una apuesta política. Vos hablaste ahora, recién tiene costo para el gobierno. De construcción de mediano plazo, cuando pusiste el foco sobre la Cámpora, que tiene distintos referentes y no todos piensan igual, ¿eh? También hay internas allí. ¿Por qué pensás que es a mediano plazo? ¿Estás dando por sentado entonces que en la próxima elección se van a jugar roles más del estilo Cristina versus Macri o Alberto versus Macri que un rejuvenecimiento de la política como podría ser un Guado versus Larreta? Mira, falta mucho para eso. Depende de las circunstancias. Si las papas queman, nosotros, los peronistas, estamos en una situación
complicada, porque no hemos crecido o tenemos la supervisión del fondo es negativa, supongamos, que la posibilidad que hay es que sea muy negativa o que no sea negativa, que sea normal. Igual es un peso, ¿no es cierto? Es como una gabela. Ahora, depende de cómo estén las cosas, va a haber o no internas. Si las cosas están mal, posiblemente no haya internas. Lo cual es un error. Eso es un título, ¿eh? Es terrible lo que estás diciendo. No, no es terrible. No, porque estamos mirando un el escenario futuro. complicado. No, si las De cosas grieta, están mal, digo. no va a haber internas, porque va a haber una tendencia a la unidad. Eso es una consecuencia de, digamos, el razonamiento político clásico. Ahora, resulta que el pueblo es muy heterogéneo. Los peronistas, los kirchneristas, o peronistas, o kirchneristas no peronistas, yo creo, a todos les llamo peronistas, no piensan todos igual. Por lo tanto, debe haber interna para engrosar el voto peronista posterior. ¿Está? Y con un ingrediente más. Yo no diría con un si va a haber o ingrediente no, más para debe que haber. para que se hemos cumpla la probado, palabra- para hemos que se probado el cumpla la error palabra de del que no hubiera presidente, internas ¿no? en octubre pasado, perdón. ¿Qué me decías? No, que hay un ingrediente más en esto, que la necesidad de que se expresen todas las posiciones, que también valga la palabra del presidente, que en algunos hechos quedó, en algunos casos lastimada, de que él dijo, el año que viene hay internas. Si no hay internas, va a ser otro costo político más que va a tener que pagar Alberto Fernández. Debe haber internas porque fortalecen al peronismo en general. Es raro que en una interna haya tanta pelea, no ocurrió en Cambiemos, tanta pelea que al final se vote en contra del que ganó. Yo no creo que ocurra eso en el peronismo. Entonces yo creo que es bueno que haya interna. ¿Por qué? Porque las internas se adaptan mucho más a la nueva heterogeneidad, ¿no es cierto? Frente a un mundo con mucho más información, pero mucho más confuso también, mundo externo y mundo interno. Ahora, Felipe, vos te fuiste, la manera en que saliste del gobierno fue desprolija, te hicieron un llamado telefónico mientras vos estabas yendo a representar al gobierno. En estas internas, ¿vos jugarías? No lo sé. No lo sé. Lo haría si pensara que voy a aportar al fortalecimiento del peronismo con mi nombre o apoyando a alguien, digamos. Todavía no podría contestar eso, pero me movería tratando de aportar aquello que pudiera fortalecer al peronismo. Felipe, ¿Quedaste dolido, Felipe? Eso. Es un tema personal. Políticamente, mi problema fue que yo fui jetón, le digo yo, desde el 87 hasta el 2021. ¿Pero te soltó la mano, Alberto? No, me sacó. Pero fue él. Ah, por supuesto que fue el presidente, sí. O sea, vos pones el foco en él de esa decisión, no una influencia externa más allá de la decisión cualquier presidencial. influencia externa que pueda tener uno cuando está en una función pública no quita que la medida que uno toma sea responsabilidad de uno. ¿Y qué argumento te dieron? No me dieron ninguno. Nunca tuve un argumento. Nunca tuve un encuentro para que me dieran un argumento. De todas maneras, no altera mi posición política. No la altera para ¿Vos nada. militarías con Cristina hoy? Militaría el peronismo, si hace falta con Cristina, si hace falta con Alberto. ¿Con Cafiero? Personalmente no me gustó nada de lo que hizo Cafiero, y no me parece relevante la figura de Cafiero, así que ¿Qué no te gustó? militaría con los de arriba. No, llamarte vasito y correte porque voy yo es... No es algo Ahora, común, Felipe, pero digo, estamos en medio de una... Yo creo que la idea de Cristina versus Alberto es una idea imposible para el futuro y para el presente. El presente pueden estar peleados, etcétera, puede haber una tensión muy fuerte, supongo que va a salir el acuerdo con el fondo, después eso va a generar una tensión permanente, la relación con el fondo. Ahora, quiero mencionar un tema que es el tema del día, pero aunque no sea el tema del día, hace rato que lo pienso. Yo cambiaría la frase, es la economía estúpido por es la inflación estúpido. Dejaría estúpido, pero cambiaría lo otro. ¿Por qué? Porque siempre fue la inflación. Porque siempre lo que destroza los proyectos es la inflación. Porque siempre lo que crea que en Argentina cualquiera puede hacer cualquier cosa en materia de precios es la inflación. Porque la inflación impide que vos te des cuenta que te aumentaron un 4% algo en un mes. No te das cuenta, perdés noción, ¿no es cierto? Y en los servicios, en una cantidad de productos, en los restaurantes, en la hotelería, en una cantidad que han aumentado el 4 y pico. Si sacás un billete de 1.000 pesos y lo tenés y no sabés vale cuánto, psicológicamente cuánto lo que uno vale. de 200. No Lo que terminás pasa es sin que saber siempre- cuánto vale
Sobre Sí. todo si tiene alguna pequeña cuota de lujo o de Pero es que en el diagnóstico digamos, estamos de mejor todos de servicio. acuerdo, Felipe. El tema Entonces, es que pero pará, se pero yo no buscan estoy hablando del soluciones y diagnóstico. no... El problema es este. Durante las elecciones del año pasado, para legisladores, ningún candidato a representarnos, ni del gobierno, ni de Cambiemos, habló de la inflación. Ninguno. Cuando se mencionaba la inflación, ninguno tenía otra cosa que una descripción que decían o es multicausal o la mencionaban como si fuera el atardecer, es decir, aparte del paisaje argentino. Cuando es el principal problema, no hay encuesta donde la gente de alguna manera no alcanza hasta fin de mes, los sueldos no alcanzan, los precios, la carne, la forma de contestar es diversa. No van a contestar todos, es la inflación, que es una palabra un poco más técnica. Pero ¿qué pasa? Van a contestar le dan todo que es la razón inflación de distintas maneras, como le primer terminan dando elemento. la razón a Milei, la dirigencia política está mirando otra cosa. No, Milei está mirando, lo que está mirando Milei directamente no lo sé, un calidoscopio extrañísimo, pero no le estoy dando la razón a Milei para nada. Creo que Milei no tiene absolutamente ninguna solución. Yo lo que propongo, digamos, no descubriendo la pólvora, es que cuando uno toma una medida, cuando uno dice este es el problema central de la Argentina, hay que alinear todo el gobierno, no el secretario de Comercio Interior, todo el gobierno debe estar alineado de forma tal de que cualquier medida que tome cualquiera de ellos, ministros o secretarios, e incluso subsecretarios, vaya a favor de aquella flecha hacia donde apunta el gobierno. Eso Que no es pasó no nunca aumentar en la esta inflación gestión. o bajar. Perdón, es decir, no ¿qué es pasó el gobierno? nunca Es en un esta gobierno contra la gestión, inflación. ¿Es un gobierno que quiere trabajo? No, es un gobierno contra la inflación. ¿Es un gobierno que quiere crecimiento? No, es un gobierno contra la inflación. Después, eso puede generar trabajo, crecimiento, etc. Pero primero es un O gobierno sea, contra sin la eso inflación. no hay nada. Sí, y yo no creo, como tú decías, que, como diría un uruguayo, que el motivo central sea la emisión. Porque fíjate que acá hay mercados cautivos. Fíjate lo que pasa en febrero, lo que pasó en febrero del año pasado, en marzo del año pasado, que tuvo también un índice muy alto, 4,8, y este fue 4,7. Bueno, el mercado cautivo es la comida. Es un mercado cautivo. ¿Quién va a dejar de...? Está bien, vos podés dejar de comprar tomates y comprar cebolla. Podés dejar de comprar cebolla y comprar verdura. Podés dejar de lechuga. Podés dejar de comprar lechuga y comprar... Pero alrededor de 10 productos está lo más fuerte de la inflación. Está bien. Yo tomo esto Es que decir, estás ¿por qué diciendo. así? Básicamente porque es un mercado cautivo. Vos conocés mucho la provincia de Buenos Aires y es un Y la oferta territorio... está concentrada. un territorio sumamente agroindustrial y muy relevante. Entonces, ¿sirve la estrategia que están implementando de ir al control de precios y sentar y empezar a buscar el cuco del responsable, el empresario que está generando No, inflación? toda estrategia de control de precios es siempre motivo de burla, en primer lugar. Toda estrategia en la Argentina de control de precios es siempre motivo de risa, burla, etc. Es decir, que hay una idea estúpida de reírse del que quiere controlar precios y abrazar sin decirlo al que te rompe las ganas de vivir, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que, dada esa actitud hacia el control de precios oficial, histórica, si lo vas a hacer, como diría Olmedo, vamos a hacerlo bien, lo hacemos con todo. Es decir, lo hacemos, y el todo no significa la fuerza, significa la fuerza y el diálogo. Fundamental. En este momento están discutiendo con los exportadores de trigo, a ver si los exportadores de trigo le dan a los molineros una cuota de 350.000 toneladas de forma tal, mensuales entiendo, que de forma tal de poder tener un precio del pan más o menos a 25.000 pesos de trigo, de forma tal de poder llegar a un precio del pan que no sea el que están cobrando hoy. ¿Eso está bien? ¿Esas Claro, tipo de medidas te parecen bien? claro, y además, como el mundo de los productos es muy amplio, es enorme, tenés que atar acá, después atar allá, después atar acá, después atar acá. Y si acá atás y no te dan pelota, golpeás. Porque el campo Usás sacó la un fuerza del comunicado, Estado. distintas Pero agrupaciones primero, en contra de la suba de las retenciones que alimenta ese fideicomiso. yo no hablé de la Entonces, suba de retenciones. porque eso es lo que también se está pensando no. para los derivados de la soja. No. Entonces Primero es difícil soja, la negociación. Primero, la soja no influye en la mesa familiar. Digámoslo, no influye en la mesa familiar. No debería. Segundo, bueno, no quiero entrar en tecnicalidades, pero digamos, la soja se exporta en su gran mayoría y hay una necesidad de que una parte se exporte como poroto de soja, o sea, la semilla, y otra parte se exporte como aceites y harinas. Por lo tanto, hay que mantener diferenciación para que pueda haber aceites y harinas en el país. ¿Por qué? Porque si no,
China te compra todo poroto y hacen ellos el aceite y las harinas, por ejemplo. Ahora, dejemos la soja, preocupémonos por el trigo, que es el pan, los fideos, las galletitas, etcétera, ¿no? Mencioné esa posibilidad. No importa que se llama fideicomiso, no, se llama acuerdo. Suponete que no sea un fideicomiso, que sea un acuerdo. Pero contra la inflación hay que hacer acuerdos. Y si alguien te está estafando y después te estafa después y no cumple, a veces el gobierno, otras veces son los privados. Pues entonces ahí sí vas con todo. Pero ¿Y qué además, sería ir con todo, Felipe? bueno, usar las herramientas legales que tenés. Usar las herramientas legales que tenés. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que no es por la fuerza. No es por la fuerza, pero es como una pistola que tenés en la mesa de luz. No la vas a usar. Nunca la vas a usar. O pero todos saben- lo planteas como una combinación. Pero Un todos poco por saben la que fuerza está y en un la poco, mesa de y un poco luz. por el diálogo. Felipe, déjame que tenemos que ir a una pequeña pausa. Déjame que te deje picando una pregunta para el bloque que viene, volviendo a la política. Vos dijiste hace un cachito que Santiago Cafiero no te parece un personaje relevante y es el canciller de la República Argentina en el medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el medio de una reinserción de la Argentina en el mundo y en el medio de una situación de guerra a nivel internacional que afecta también a la Argentina, y bastantes polémicas tuvo la política exterior argentina cuando se desató la guerra. Pero te dejo esta pregunta picando para después de la pausa, que ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas y sigue nuestro entrevistado Felipe Solá, y había quedado picando tu pregunta, Eddie. Quedó picando la pregunta y está a espaldas nuestras la foto que tiene que ver con esa pregunta, que es Felipe Solá siendo todavía canciller de la República Argentina y Santiago Cafiero, que en aquel momento era el jefe de gabinete, y que Felipe Solá quedó afuera del gobierno y Santiago Cafiero es el canciller. Y la pregunta tenía que ver con que Felipe en un momento de la conversación dijo: no me parece un personaje relevante Santiago Cafiero, y yo le decía, bueno, pero es el canciller de la República Argentina, es el que es la cara cotidiana del país en el exterior, Sí, es en muy un mundo importante. difícil. Y tiene una función importante y pasan cosas muy graves en el mundo que nos van a afectar, nos han afectado y nos van a afectar más. El mundo va a ser otro. Yo creo que estamos frente a un cambio de época. Lo que yo dije de Santiago Cafiero es pensando en el futuro. Y es una apreciación personal. No tiene que, lo podría haber dicho de un ministro, de un secretario, incluso de alguien que es presidente en un momento. Así que no es más que una opinión político-técnica sobre el futuro de la gente, de alguien, ¿no? Felipe, ya perdón. que estamos con el tema política exterior, le puedo preguntar, porque usted en su primera entrevista cuando dejó el gobierno, cuando le hicieron dejar el gobierno, planteó que tenía poco diálogo con el presidente. Y digo, lo ato esto con la forma en la que se decidió su salida, algunas decisiones no tan claras que tomó el gobierno en esta materia. ¿El presidente tiene una visión clara de la política exterior que él quiere para su gobierno? El puesto de canciller, pero de una manera tan fuerte como el ministro de Economía, si quieren ustedes, requiere de un diálogo cada 48 horas con el presidente, sea telefónico, a veces largo, explicar algún tema, etcétera, pedir instrucciones, etcétera, ¿no? O explicar alguna decisión de uno. Si no hay ese contacto, es muy difícil. Yo me encontré muchas veces en una situación muy difícil de no saber qué quería el presidente. No poder averiguarlo. ¿Esto Muchas tenía veces. que ver con las internas? En ese quizás sentido, quien me sucedió tiene un contacto asegurado, diario, casi diario, con el presidente, y diría eso es mejor. Eso es mejor. No tiene nada que ver con que yo piense que es relevante para el futuro, no. Digo Pero que es mejor quizás para la esto de función. que Alberto Fernández no sabe qué quiere de la política exterior, ¿no tiene que ver también quizás con que hay yo no diferentes dije, posturas? yo no dije que no supiera. Ujú. No, yo no dije que no supiera. Yo creo que Alberto Fernández tiene una mirada sobre la política exterior, que a veces hemos coincidido, otras veces no, y eso dio motivo a algunas discusiones, pero no dije que no la tuviera, sí la tiene. ¿E influía Cristina en esa política exterior? No. Muy poco, muy poco. ¿Cuál es la Tuvimos política una exterior? diferencia con el embajador en la OEA, me acuerdo, sobre Nicaragua, o sobre Venezuela al principio, que ella pasó, un discurso que hizo, y después sobre Nicaragua, un voto. Un voto que, entonces, cuando yo hablé con él me dijo que había hablado con Cristina. Él me dijo, yo soy representante de una parte del Frente de Todos. Yo dije, no, vos sos representante de toda la Argentina.
Y entonces le pregunté qué le... proponía él y lo que quería usted respecto de ese voto. Es un poco largo. El secretario de Estado americano mandó una declaración que había que votar. Yo la leí y dije, no la votamos, jamás votamos esto. Entonces se lo comuniqué. Entonces me dijo, bueno, sacale todo lo que quiera sacarle y después decime qué queda. Entonces le sacamos todo, casi todo. Quedó una cosa mucho más cortita, etc. Y yo dije, de esta manera me van a decir que no y vamos a votar en contra. Felipe. ¿Y sabés qué hizo? Me la aceptó. Pero, perdón, hay una política... Entonces ahí el embajador de ese momento, Raimondi, se negó a votar así. Entonces me dijo que había hablado con Cristina. ¿Qué le respondió Cristina? Lo que debía responderle la vicepresidenta, que hablara con el presidente de la República. Está bien, por eso te La pregunto, ¿hay Constitución una dice que política exterior? Le ¿Hay dejo política? una frase. La Constitución dice que los embajadores no son embajadores del país, son embajadores del presidente. Lo dice. Entonces, más que nunca, me pareció bueno el consejo de Cristina. Hablar con el presidente, le dijo. Y el presidente aprobó lo de él. O sea que lo tenía más claro Cristina que los cristinistas. Sí, hay cristinistas que la siguen a Cristina y piensan igual, y hay cristinistas átomos libres que se mueven mucho más ideológicamente que políticamente. Ahora, entiende la acá está Yo planteando una cosa pregunto, porque la importante, verdad, Marcela. Digo, tomo esto que vos decías, el canciller casi que es una pieza fundamental cuando uno arma un programa económico. Por momentos pareciera que no hay programa económico y por lo tanto me pregunto, ¿hay política exterior trazada? ¿Tiene claro lo que quiere la política exterior esta Bueno, gestión? La política exterior tiene que tener una mirada desde lo nacional hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. ¿No es cierto? La mejor política exterior es un buen gobierno, sin duda, porque fortalece la presencia de un canciller o de un presidente en el extranjero, etcétera, y se tiene un respeto distinto. Ahora, Te va bien, te reciben bien. Claro. exactamente. Entonces, lo que digo respecto de esa política es que los vaivenes del mundo han sido enormes, enormes. Los errores de Europa con la OTAN son evidentes, todos los analistas lo ven. La OTAN ya no tiene nada que ver con Bruselas, la maneja directamente Washington, ¿no es cierto? Europa lo que tiene ahora es miedo, pero Europa viene haciendo lo que le dice Washington hace rato. O sea, tiene una responsabilidad en lo que pasa en Ucrania. Por supuesto, el principal responsable es Putin, porque Putin atacó y es quien está matando. Y fue desacertada Digamos, la quien foto. tiene más poder para matar gente. Fue desacertada y es la un foto. oso que ataca a un país chico. Por lo entiendo, tanto, te debe entiendo. cesar el fuego. Te- Y Occidente no consigue que cese el fuego. La OTAN no consigue que cese el fuego. Hoy el presidente de Ucrania ha dicho que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Con lo cual me parece que está diciendo, acá hay un Terminemos elemento, con esto. hay un elemento para empezar a cesar el fuego primero. Simplemente para traer este tema a la Argentina, ¿para vos fue desacertada esa foto con Putin de Alberto Fernández? Días Sí. antes de todo este caos, Sí, ¿no? fue desacertada. Se sentía, me parece que el presidente tenía sentía una deuda personal con Putin por la llegada más rápida de las vacunas Sputnik con respecto a las demás y con menos condicionantes, aunque se pagaron como cualquiera. Pero había mucha visibilidad sobre Putin en esos días. Era el hombre más mirado. Entonces, tal vez haya sido un error. Pero con el diario el lunes, ¿no? Lo que fue, en cambio, siguió a China y tuvo una excelente visita a China. Ahora, Eso también hay que más decirlo. allá de la foto, y eso nos va a traer a China, y me toca hoy decir, no me lo contestes ahora, que vamos después de la pausa, me toca a mí. decía. Ese lugar tan tradicional de la televisión argentina. Vamos a ir después de la pausa al tema China, pero también con respecto al tema Rusia, si fue acertado, no solo la foto, porque fue más que una foto, de decirle a Vladimir Putin, quiero que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Me lo contestás después de la pausa, ¿puede ser? Ya volvemos. Para que sepas, estamos de vuelta, último tramo del programa, y dejábamos picando una pregunta para Felipe Solá, nuestro invitado de esta noche, sobre si estuvo bien que el presidente de la Nación le dijera a Vladimir Putin, quiero que la Argentina sea la puerta de entrada para Rusia en América. No, técnicamente no estuvo bien porque, bueno, Rusia no necesita a Argentina para
hablar con Brasil o con Chile o con Ecuador o con el que fuera. Pero se le ha dado demasiada importancia a la frase y ya pasó, ya pasó. Ni el presidente Fernández, ni ustedes, ni yo sabíamos que Putin iba a invadir Ucrania unos días después. Un mes después, no sé cuánto. Pero parecía que se estaba cocinando esta situación No, había un política. problema en la frontera, había un problema, pero sí. Y después de esa visita empezaron a decir, no por esa visita, después empezó aquel ruido de Estados Unidos diciendo entran hoy, entran hoy, entran mañana, entran hoy. Porque tenían una inteligencia un poco O sea, jugó desarrollada. también una mala coincidencia, querés decir. Claro, claro. Por eso destaqué la visita con China. La visita con China vienen inversiones, y había que hacerla. Hacía que rato que había que hacerla y no O sea, podíamos esa sí hacerla. vale. Sí, vale, no podíamos hacerla. Teníamos el problema de la pandemia. Y es muy difícil hablar a través de embajadores, etc. Ahora, esa Con los chinos hay que esa ir a puerta hablar. la había abierto Macri en su gestión también, ¿no? Y la Sí. puerta de China tenía la llave original de Franco Macri con Néstor y Franco Cristina. Macri, Espadone, hay mucha gente que trabajó mucho con China. El tema es para quién trabajás, si para el país o no, pero que habían trabajado, sí. A mí me parece que estuvo bien ese viaje a China, algunos lo criticaban, y que el saldo es bueno, han traído inversiones, me parece bien, lo que está bien está bien. Te cito a Mauricio Macri, aparte de lo de China, no graciosamente, porque es una foto histórica que queremos poner para que vos la comentes. Si la podemos poner en la pantalla, Cari, la foto de Felipe Solá con Mauricio Macri y Francisco de Narváez. ¿Te acordás que la teníamos ahí seleccionada? Aparte de la de Vladimir Putin, esa foto. Sí, eso es en... ¿Qué recuerdos te 28 de trae? junio ¿Qué del recuerdos te 2009. trae eso? Malos. Porque nosotros estábamos peleados entre nosotros 2 meses antes del 28 de junio. Se adelantaron ese año las elecciones. ¿Quiénes son nosotros? Fueron en junio, porque estamos ahí. Entre sí. O sea, vos Los estabas peleado tres con Mauricio peleados. y también con De Narváez. Sí, sí. Sí, había una desconfianza enorme. Ya pasó, bueno, ya pasó, quiero decir, no vale la pena que la comente, pero porque han pasado 13 años. Pero sí, yo me arrepentí siempre de eso. Mi madre me preguntó el día anterior a las elecciones cómo quería que salieran. Yo ya quiero que perdamos por 1 milímetro para que se asusten y cambien. ¿Y cómo van a salir?, me dijo. Eso es lo que querés. ¿Y cómo van a salir? No, vamos a perder. Y ganamos por 3 o 4 puntos. Pero ya al mes no teníamos... Néstor dijo, ganaron por un poquito. Sí, pero al mes no teníamos ningún elemento de unidad, de unión. Yo armé el peronismo federal con unos 30 diputados y ahí no había macristas, ¿no? Ninguno. Ahora, estaba de Narváez sin mucha ganas. Qué Cristina dependiente pero- la política argentina de los últimos años, ¿no? Porque eso fue enfrentar a Cristina, ¿no? A Cristina. No, yo lo he escrito en un libro y lo he dicho 1000 veces. Yo creo que hay que separar lo personal de lo político totalmente. No lo supe separar en ese momento. No lo supe separar. ¿Y lo personal qué era? Bueno, yo llevé adelante junto con el gobierno nacional, con mucha fuerza, la campaña del 2005. En el 2006 a lo mejor hubiéramos promovido un cambio de un artículo, una interpretación de un artículo de la Constitución de la provincia que me permitía a mí ser nuevamente candidato, y ocurrieron las elecciones de Misiones. ¿Se acuerdan que ganó el obispo Piña, ya fallecido? Y entonces el presidente, con buen criterio, dijo no, basta, que no haya reelecciones, Kirchner. Así que yo quedé siendo Pato Rengo y con un Scioli que era muy popular, que ya había ganado un año antes. Cuando terminó todo eso, el 10 de diciembre del 2007, el diputado más votado por el pueblo, que tiene más votos, es el presidente de la Cámara. O sea, el que gana la provincia de Buenos Aires es el presidente de la Cámara, dicho de otra manera. Porque es el que Sergio tiene más Berni de votos. alguna manera Y a mí me desandó dijeron que no era desan- presidente de la Cámara. Sergio Fue Berni- Fellner el presidente de la Cámara. A mí me dejaron de diputado raso. Estuvo el otro día Sergio Berni Me acá. ofrecieron muchas cosas y a todos les dije que no. En lugar de ser diputado, le dije no voy a ser diputado. Bueno, ya está.
Me arrepentí de eso. Te eso es lo decía que importa. Sergio Berni de alguna manera desandó un poco la política de Daniel Scioli y volvió a centralizar la policía, y los intendentes del PRO están bastante enojados por eso, porque sienten que hay cierta descoordinación con las policías departamentales o municipales y demasiada verticalidad de nuevo en la policía bonaerense. ¿Qué posición tenés conociendo la provincia, habiendo sido gobernador, ya que sacas el tema, y siendo la inseguridad un tema tan caliente siempre, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires tiene más de 90.000 personas. No hay ejército en el mundo que sea eficiente con 90.000 personas bajo un solo mando. Es muy difícil que encontremos un ejército de 90.000 personas con un solo mando y en un espacio provincial. Cuando Scioli incorporó 20.000 personas en el año 2015, con un claro objetivo electoral, porque en pocos meses sacó chicos y chicas que ingresaron y los sacó a la calle, iban en pareja, un varón y una mujer, para que se vieran, para que la gente los viera, pero la capacitación era muy baja, bajísima. Todo el mundo que conoce a fondo el tema de la seguridad, no es que lo pueda dominar, que lo conoce por lo menos, sabe que el principal problema de la Policía de la Provincia de Buenos Aires está en la capacidad, es cualitativo y no cuantitativo. Sin embargo, se incorporaron 20.000 más. ¿Cómo no va a estar descentralizada una policía de 90.000 personas? Es imposible que no lo esté. En el último año yo pensé debería haber una especie de FBI provincial de 3.000-4.000 personas elegidas, más capacitadas, y las policías locales. Descentralizadas. Claro. Yo te quiero preguntar por la gestión de Kicillof. No hemos hablado de él. Tengo alguna duda, porque me parece un tipo que labura mucho, me parece un tipo que está muy compenetrado de cada programa. Escuché su discurso de 3 horas en primera fila y no me cansé. A mí me entusiasma mucho que alguien sepa mucho de la gestión, es el estilo que elegí yo también, por encima de publicitarme o de todo lo demás. Y me parece que hay una falla ahí en lo político. Lo diría de una manera más rotunda. Kicillof es un muy buen economista y muy politizado, con mucha formación política y técnica, y profesional y académica. No parece un político. Fuerte. No parece un político, digamos... Hay otra gente mucho más incapaz que Kicillof que son mejores políticos. Para los que dicen que los periodistas buscamos títulos, la charla con Felipe Solá dejó un montón. Vamos a poner una última foto. Estoy Y diciendo con cosas esa técnicas. vamos a poner una última foto y con esa te despedimos porque se nos acaba el programa. Ahí la tenemos. Muchas gracias mirá. por el tiempo que Mirá. me dieron. Felipe Cartelito. Solá, estación, Sí. provincia de Eso Buenos es Aires. en el esto. partido de Puan, en el año 1908, la viuda de un tío bisabuelo mío que se llamaba Felipe Solá, porque mi bisabuelo se llamaba José, que se había muerto joven en el año 98, 10 años antes, le pidieron el ejido, que donara de sus campos el ejido para hacer el pueblo unos colonos, y dijo sí, con la condición que le pongan el nombre de mi marido muerto a la estación. Felipe Solá se había muerto en 1898, era psiquiatra, fue el primer psiquiatra importante de la Argentina, y se murió, dicen que estaba bastante loco, pero se murió en la guerra chileno-peruana, pero se murió en la cama, en un barco, y nadie entiende por qué fue ahí. Estación Felipe Solá. En la última estación. Ahí nos bajamos, hasta acá llegó el